libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Esta porción, hermanos, que leímos es prácticamente una parte del discurso que Pedro da después que el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, sobre aquellos 120 discípulos en el aposento alto. Y es que como parte de el camino hacia la verdad que es Cristo Jesús, el poder llegar al cielo, el poder llegar a Dios, hay un camino, hay un proceso que el Señor ha dejado. Y es que en primer lugar hay que arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De los pecados. No hay persona en este mundo que no sea pecadora. Solamente arrepintiéndose la persona de sus pecados es que de ahí en adelante puede ir dando los pasos necesarios para llegar al Padre, porque este es un proceso. Una persona que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, que no se ha arrepentido, que no ha tenido una genuina conversión, es una persona que jamás va a poder obedecer, jamás va a poder hacer las cosas buenas, porque lo va a intentar sola la persona. Pero qué diferente es que con la ayuda del Señor sí es diferente. Entonces, vamos a estudiar, hermanos, este tema del bautismo en agua. Y es que fíjese que el Señor ha dejado a su iglesia dos ordenanzas, que son el bautismo en agua y la cena del Señor, que acabamos de estar celebrando esta ceremonia. Son dos ordenanzas. Ahora, ¿por qué decimos que son ordenanzas? Porque la Iglesia Universal ha enseñado por siglos que son sacramentos, y quizás ustedes así le enseñaron que eran sacramentos. Pero ¿cuál es la diferencia entre un sacramento y una ordenanza? Bueno, es que las ordenanzas en las Escrituras las vemos como mandamientos expresos por el Señor para que los cristianos las practiquen. Las ordenanzas lo que ofrecen son símbolos materiales que vienen a ilustrar verdades espirituales. Y nosotros en la Escritura, en el Antiguo Testamento, sobre todo encontramos cómo el Señor, para poder enviar un mensaje a su pueblo, lo hacía a través de símbolos. Entonces, las ordenanzas lo que ofrecen son símbolos materiales, pero estos símbolos ilustran verdades espirituales. Según la religión universal, los sacramentos lo que hacen es que le proveen a la persona una gracia especial de parte de Dios y los practica, algo que no está en la Biblia. Porque el hecho de que una persona se bautice, por ejemplo, no quiere decir que eso lo hace más santo o que lo hace más digno con respecto a las demás personas. No es así, la Biblia no dice eso. Usted sabe que otro de los sacramentos que enseña la Iglesia Universal es el matrimonio, por ejemplo, que es un sacramento. Pero el hecho de que una persona se case o no se case no lo hace superior o inferior con respecto a los demás. Eso no transmite ninguna gracia especial al que lo practica. Entonces, las ordenanzas lo que hacen es ofrecer símbolos materiales. Pero ¿para qué las ofrece esos símbolos materiales que ilustran verdades espirituales? Con el objetivo de que el cristiano los retenga permanentemente en su corazón. Es más fácil, hermanos, retener algo que se nos dio de manera ilustrada que algo que simplemente se nos dijo así. Entonces, por eso es que en los métodos de enseñanza, vamos a ir ahí como ejemplo, uno de los métodos de enseñanza más efectivos son los métodos audiovisuales, que a través de dibujos se le enseña a los niños. ¿Por qué? Porque a través del dibujo el niño se acuerda de lo que le enseñaron, porque es un símbolo, porque querían transmitirle un mensaje a través de esos símbolos. Entonces, en la palabra de Dios nosotros encontramos también símbolos materiales que ilustran verdades espirituales. Ahora, en contraste con lo que la Iglesia Universal ha enseñado por siglos, de que transmite una gracia especial el practicar esto o lo otro,
las ordenanzas no comunican en sí mismas ninguna gracia especial. Porque los elementos que participan tienen solamente un valor simbólico. Simbólico. Y hablando acerca del bautismo, por ejemplo, que es el punto o el tema que nos atañe, el que vamos a estar estudiando hoy, o hemos empezado a estudiar. Hay personas que piensan que el bautismo hace más santas a las personas, que el bautismo es el que salva. No es el bautismo el que salva. Lo que salva es haber creído en el Señor Jesucristo. Eso es lo que salva. Jesucristo es el que salva, no el agua. Y esos elementos lo que tienen es un valor simbólico. Entonces quiere decir que los beneficios de las ordenanzas solo se reciben cuando el creyente, oiga bien, cuando el creyente tiene conciencia de su significado. Ese detalle es bien interesante. O sea, cuando el creyente ha entendido realmente por qué lo hizo. Ese es el punto. Porque si el creyente no lo ha entendido, no le sirvió de nada. Por eso es importante, los hermanos que se van a bautizar el sábado, pongan mucho oído. Porque si ustedes lo entienden, entonces va a ser de mucho provecho espiritual para ustedes el bautizarse. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, a la luz de la Escritura, cuáles son los símbolos, los simbolismos del bautismo en agua. En primer lugar, el bautismo en agua simboliza muerte a la vida de pecado. Eso es lo que en primer lugar simboliza el bautismo. Vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a eso. Le he subrayado ahí en las porciones para que usted se dé cuenta dónde aparece. Dice Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 6 versículo 3 y les dice a los hermanos: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Les dice. O sea, ya los hermanos ya lo sabían. Por eso Pablo les hace esa pregunta, así como una pregunta retórica. ¿Acaso no lo saben? Sí lo sabían. Pero ¿por medio de qué simbolismo nosotros morimos juntamente con Cristo? Lo simbolizamos por medio del bautismo. Qué fácil nos dejó el Señor eso, ¿verdad? Porque Él murió de verdad, hermanos, en la cruz. Pero a nosotros el Señor lo que ha hecho es dejarnos símbolos para que por medio de ellos nos identifiquemos con Él en su muerte. Hay una porción más y está ahí mismo, pero en el versículo 6 de Romanos 6. Y dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no sigamos siendo esclavos del pecado. Ahí de nuevo. Pero ¿dónde está la muerte ahí? En la cruz. Porque todos los que iban a la cruz se morían, hermanos. Entonces dice que el Señor, nuestra vieja naturaleza, dice, fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no sigamos siendo esclavos del pecado. ¿Cómo se simboliza la muerte? El creyente, ¿cómo lo simboliza o se identifica con Cristo en su muerte? Por medio de el bautismo en agua. Otro de los símbolos del bautismo en agua es sepultura al mundo. Eso simboliza también el bautismo en agua. Este es el símbolo número 2. Romanos 6:4 dice: por tanto, mediante el bautismo, dice, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida, dice Pablo. Dice que nosotros fuimos sepultados, dice, mediante, dice. O sea, mediante el símbolo del bautismo, el creyente se identifica con Cristo. Ya vimos que se identifica en la muerte de Jesús. Pero Jesús, después que fue muerto, fue sepultado.
Fue sepultado, ¿verdad, hermanos? Conforme a la escritura, como dice la Biblia. Entonces, dice que mediante el bautismo, mediante el símbolo del bautismo, nosotros también fuimos sepultados, dice. Está hablando acerca de los que ya hemos sido bautizados en agua. Dice, fuimos sepultados con él en su muerte, dice. Porque todo el que muere debe ser sepultado. A fin, dice, de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Colosenses 2:12 dice, ustedes, dice Pablo, la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Dice Pablo que nosotros fuimos sepultados con Cristo. Ahí dice, por medio del bautismo. O sea, repito esto, hermanos, porque quiero que quede claro. Tal vez usted ya lo entiende, pero tal vez alguno no lo ha entendido. El bautismo, hermanos, es el símbolo, la manera como nosotros imitamos a Cristo. Ya vimos en su muerte, pero también en su sepultura. En él también, dice, fueron resucitados, dice. ¿Por qué? Porque ahí viene el otro símbolo del bautismo. El otro símbolo del bautismo es resurrección. Cuando el oficiante, la persona que va a oficiar el bautismo, toma a la persona, cuando una persona va entrando al agua, vamos a decir así, es como que la persona va a la muerte. Haga cuenta que así es. La persona va entrando al agua, esa persona va simbolizando, simbólicamente, va diciendo, yo el mundo lo dejo atrás y estoy dispuesto a morir. No físicamente, no se van a asustar los hermanos a bautizar. No, o sea, simbólicamente, ¿okay? Entonces, cuando llega el momento en que se le va a bautizar, la persona es sumergida. Ese sumergir simboliza sepultura. Pero la persona no se le deja bajo el agua, porque Jesús no se quedó en la tumba. Cuando esa persona es levantada, es entonces que esa persona está simbolizando resurrección. Amén, hermanos. Bueno, mire lo que dice Romanos 6:4, esta porción que acabamos de leer. Dice, por tanto, mediante el bautismo, dice, fuimos sepultados, dice. Ahí está hablando ya vimos ese aspecto que es muerte, sepultura. Pero dice además, con él en su muerte, a fin, dice, de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. O sea, mediante ese levantar del agua, la persona está identificándose con Cristo en su resurrección. Ahí están los tres símbolos del bautismo. Jesucristo murió, Jesucristo fue sepultado, pero también resucitó. A Él sea la gloria por siempre, porque Él resucitó. Amén. Y así que viene el otro aspecto, hermanos. Y es que si en una persona no existe la experiencia, el deseo, el anhelo de morir al pecado y resucitar a una nueva vida, la ceremonia del bautismo se vuelve infructífera, se vuelve inválida para el que la practica. Entonces, porque hay personas que se bautizan porque, dice, yo me bauticé porque ese día se bautizó mi amiga. Hicimos un pacto de que nos íbamos a bautizar juntos. Pues sí, pero entendió lo que iba a hacer. Tal vez la otra persona sí sabe, es consciente de lo que iba a hacer, pero tal vez la otra no, ¿verdad? Entonces, debe haber una conciencia de lo que se va a hacer. Pero como he dicho, hay personas que lo hacen porque, pues todos lo hacen, así como los fariseos, que dice la Biblia que como la gente llegaba donde estaba Juan y eran bautizados, decían, vamos nosotros también, dijeron ellos. Y Juan les paró el carro, como decimos comúnmente, ¿verdad? Y les dijo, ¿qué vienen a hacer ustedes?
Den frutos dignos de arrepentimiento, les dijo Juan. Y entonces después pueden bautizarse. Porque debe haber un arrepentimiento genuino primero y una conciencia para poder hacerlo. Ahora, viene el otro aspecto, hermanos, y es las formas ceremoniales del bautismo. Y es que en la Biblia nosotros encontramos especificaciones sobre cómo debe hacerse el bautismo. Y la primera tiene que ver con la modalidad. O sea, la manera de que debe ser hecho el bautismo. Y es que la Escritura, hermanos, sugiere que debe ser por inmersión, no por aspersión. En la Biblia no encontramos ninguna porción que intuya, que sugiera que sea salpicado. Es por inmersión. Vamos a ver por lo menos unas dos porciones. Y una está en Mateo 3:16. Dice: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y pararse sobre él. Y es que cuando Jesús llega donde Juan, para que lo bautizara, dice la Biblia que Juan se rehusaba a hacerlo, porque Juan sabía que él era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, ya que el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Pero el Señor le dice: no, deja, es necesario que yo tengo que obedecer al Padre, obedezcamos al Padre. Y Juan viene y lo bautiza. Pero dice que cuando Jesús, dice, subió del agua, eso de subir del agua ha sido mal interpretado como que si Jesús ya iba llegando a la playa del río cuando el Espíritu de Dios baja en forma de paloma. No, cuando Jesús sale del agua, porque estaba zambullido, en ese momento se abrió el cielo, dice, y vio al Espíritu de Dios bajar en forma de paloma. Bueno, entonces, esa misma porción, en otra traducción, que es la traducción lenguaje actual, dice así, mire: cuando Jesús salió del agua, allá dice subió, ¿verdad? Aquí dice salió, está más claro. Porque ¿quién es el que sale sino el que ha estado adentro? Me estoy dando a entender, hermano. Si los veo algunos con signos de interrogación en su cara. O sea, salir, alguien sale cuando ha estado dentro de algo. Cuando Jesús sale del agua porque estaba sumergido, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Juan 3:23 dice: también Juan, dice, estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua, así que la gente iba para ser bautizada, dice. Si Juan hubiese bautizado por aspersión, ¿para qué iba a necesitar tanta agua? Con una botellita de esas, de esas que se necesitan para planchar. Pero dice que Juan bautizaba ahí porque ahí había mucha agua, porque era necesario que hubiera una cantidad de agua necesaria para que cubriera a la persona que él bautizaba. Son porciones que nos hablan a nosotros de manera indirecta acerca de que el bautismo es por inmersión. Y la otra porción es la que está en Hechos 8:38, perdón. Y es el caso del etíope eunuco, cuando Felipe es enviado por el Espíritu Santo a predicarle el evangelio que iba de adorar de Jerusalén. Dice: entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó, dice. Eso de bajar al agua, hermanos, en el griego no significa de que para llegar a donde estaba el río, como se le llama, cuenca se le llama al lugar donde corre el agua, en un río o una quebrada, un riachuelo, no está diciendo de que tuvieron que bajar un gran barranco para llegar hasta donde estaba el agua, y que a eso se está refiriendo. En el griego no está refiriéndose a eso, sino
descender a las partes necesariamente profundas del agua para que el agua cubriera a la persona que iba a ser bautizada. Por eso dice, ambos bajaron al agua, porque no es tan bien que la persona se bautice sola. No sé si usted ha visto películas así de cristiana, entre comillas, ¿verdad?, donde las personas ellas solas se bautizan y dicen, se zambullen. Entonces no es así. Eso es antibíblico. No, debe haber un oficiante. Es la persona que bautiza a la otra. Entonces Felipe y el etíope, bajaron al agua, llegaron a un lugar considerablemente profundo para poder bautizarlo. Y es que fíjate, hermano, que solo así se cumple el simbolismo de ser sepultados. Porque si el bautismo simboliza también sepultura, ¿de qué otra manera se puede parecer el bautismo a una sepultura sino sumergiendo a una persona? Amén, hermanos. Pero hay otro aspecto, y es que vale la pena ver qué palabra se usa en el original, en el idioma original, en el griego, para la palabra bautismo, como nosotros lo conocemos. Y es que en el griego es baptizo, y esa palabra significa sumergir, hundir, inmergir, sumir algo en agua. Y la Biblia habla que es esa palabra la que se usa, bautizo, o sea, es sumergir. O sea, nada de echarle agüita en la cabeza, ¿verdad? Así, o a salpicarlo. No, eso no es bíblico. Bueno, esa es con respecto a su modalidad. Pero también está la segunda, que es con respecto a la fórmula bautismal, como se le llama, a emplear en el momento del bautismo. Y es que en la Biblia encontramos con claridad cómo Jesús instituyó el bautismo. Y es que Jesús dijo claramente que al ser bautizada una persona se debe invocar la Trinidad. Se debe invocar las tres personas de la Trinidad. Eso, hermanos, esta es una doctrina que ha sido bastante atacada, porque hoy en día existen, bueno, no hoy en día, sino que todo de ahí por el año, el siglo III después de Cristo, apareció un hombre llamado Sabelio. Este hombre no fue él el precursor de la doctrina Jesús solo, como se le conoce hoy en día. Y es que él dijo de que Jesús era el Padre, dijo, y que Jesús era el Espíritu Santo también. Dijo, Jesús, dijo, como Padre se reveló en la creación, dijo. Como Hijo, dijo, se reveló en la redención al venir a morir, dijo. Y en el período, dijo, después de la resurrección, Él se ha revelado como el Espíritu Santo, dijo. De tal manera que Él explicó que Jesús es una persona que ha cumplido tres papeles en la historia, pero que Él es único. O sea, se niega al Padre y se niega al Espíritu Santo. Esa es una aberración y una herejía profunda, hermanos. Y eso, hermanos, hasta hoy en día existen sectas que también bautizan solo en el nombre de Jesús. Eso no sirve, eso no es así. Y cuando van a bautizar a la persona, le dice, te bautizo en el nombre de Jesús, y ya estuvo. Eso no es lo que Jesús enseñó. Eso es inválido. Mire lo que dice Mateo 28:19. Por tanto, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dijo el Señor. Hermanos, más claro no canta un gallo. Perdonen que use ese adagio. Hermanos, ¿está claro o no está claro? Y como ya dije en otras ocasiones, el versículo que leímos al principio, el 38 de Hechos 2, ha sido mal, y ese es uno de los versículos que los abelianos, como se le llama, o el unitarismo se le llama también a eso de Jesús solo. Dicen, no, dice, si Pedro dijo que es en el nombre de Jesús.
Sí, pero Pedro no estaba cambiando la fórmula que Jesús enseñó. Y como ya le he dicho a algunas personas con las que he tenido oportunidad de platicar acerca de este tema, si Pedro hubiese querido cambiar la manera en que se debían hacer las cosas, ¿a quién hacerle caso? ¿A Jesús o a Pedro? A Jesucristo. Él fue el que instituyó la manera en que debía hacerse el bautismo. Y cuando hay personas que se le preguntan, mire, ¿y usted cómo fue bautizado? Pues en el nombre de Jesús. Sí, pero ¿cómo fue? O sea, ¿no se acuerda usted? ¿No se dio cuenta? Y que no es lo mismo, pues dicen. Eso es de ser demasiado simple, hermanos. Que no es lo mismo que me bauticen en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, no es lo mismo. No es lo mismo, Señor. No. Mire, hermanos, es más, el Señor Jesús ahí no está enumerando cosas. Si usted se fija, no es como que esté diciendo arroz, frijoles, maíz. No. Fíjese cómo está enumerando las tres personas de la Trinidad. Dice, en el nombre del Padre, dice, va en mayúscula, Padre. Y hay una I, no hay una coma. Para decir, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No dice así, ¿verdad que no dice así? En el nombre del Padre dice, y del Hijo. Y la palabra hijo está en mayúsculas. Todas las traducciones tienen la palabra hijo en mayúscula, hermanos. Y dice, y del Espíritu Santo, dice, también no está separado por una coma, porque no está enumerando cosas, está enumerando personas. Y mire que son las personas divinas. Sí. Y del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo claramente cómo tenía que realizarse el bautismo. Entonces no hay por dónde perderse. El problema es cuando un creyente no está cimentado en la doctrina bíblica. Y más cuando no se tiene conciencia de la doctrina bíblica, pues, o sea, no se tiene conciencia de lo que significa la ceremonia, en este caso del bautismo, ¿verdad? Entonces, ahí está bien claramente como Jesús dijo que tenía que hacerse el bautismo. Si otra persona dice, no, lo que pasa es que Jesús no quiso decir eso. ¿Cómo que no quiso decir eso? Sí, está bien claro. Vaya y hagan discípulos, dice, de todas las naciones. Y cuando esas personas hayan creído, cuando esas personas hayan confesado sus pecados, entonces dice, bautícenlos, dice el Señor. ¿Y cómo hay que bautizarlos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que decir? Porque no es solamente de zambullir a las personas y ya estás bautizado. No, hay una fórmula, hay una ceremonia que debe hacerse. Y ahí dijo el Señor qué palabras se debían decir en el momento del bautismo de una persona. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como el Señor dijo. Por eso hay un canto que dice, que lo cantamos siempre que hay bautismo. Dice, soy bautizado, dice, como manda el Salvador, dice. Ya se lo saben, ¿verdad? Pero oiga lo que dice ese canto. Soy bautizado como manda el Salvador. ¿Y cuándo fue que mandó el Salvador? ¿Cómo hacerlo? Ahí. ¿Cómo es que manda el Salvador que debe bautizarse? Como está ahí, Mateo 28, 19. Entonces una persona es bautizada como el Señor Jesucristo dijo, no como dice la denominación, el concilio tal, no como dice el fulano tal, el ministro, no, es como dice el Señor. Y si una persona se ha bautizado como dice el Señor, está bautizada aquí y en China. Donde quiera que va, es bautizada. Pero si a usted no lo bautizaron como dice aquí, usted tiene que bautizarse. Si usted dice, otra vez, no otra vez, tiene que bautizarse porque nunca se ha bautizado. Sí, hay personas que dicen, otra vez me voy a bautizar, si yo me bauticé allá. Sí, pero no se bautizó como el Señor dice. Se lo mojaron nomás. Sí, parece un poco dura la situación, pero es cierto, hermanos. Hay que ser claro, pues. Es como el Señor dijo. Y si no se hace como el Señor dijo, entonces usted no tiene parte con Cristo. Porque es como Él dijo. Amén, hermanos. Bueno. Ahora viene la otra pregunta. ¿Qué tiempo debe existir entre la conversión y el bautismo? Ese es otro mito que circunda entre las congregaciones, entre la iglesia evangélica.
Y es que fíjese que en la Escritura no encontramos nada señalado sobre un tiempo específico. Hay congregaciones que han puesto sus normas, dicen, no, dicen, hay que esperarse un año, dicen. ¿Y a dónde dice eso la Biblia? No, dicen, esta persona no hay que bautizarla todavía, dicen, es neófito, dicen. Le están aplicando ese término a algo diferente a lo que Pablo se refiere. Entonces, por lo menos tiene que estar 5 años, dicen. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Esas son ordenanzas humanas, miren. Esas son doctrinas de hombre. En la Biblia no dice nada. Pero sí vemos, en la Biblia encontramos que el bautismo se realizaba tan pronto como fuera posible, fíjese. Todo lo contrario. Fíjese que ahí tenemos el caso de Pablo, Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia. Este Saulo, hermanos, usted ya conoce la historia, que iba camino a Damasco, iba a perseguir a los creyentes. El Señor se le atraviesa por el camino, lo derriba de su cabalgadura y le dijo el Señor, ¿por qué me persigues? Y resulta que dice la Biblia que Pablo quedó postrado ahí. Pero resulta que después el Señor le dice a un discípulo llamado Ananías, ve, le dice, en tal lugar, le dice, está un hombre llamado Saulo, está orando, dijo Ananías. Si ese es un gran perseguidor de la iglesia, maestro, le dijo. Si hasta cartas de recomendación tiene para arrastrar en su caballo a quien se encuentre. No, le dijo el Señor, ese león ya lo domé, le dijo. Ve. Bueno, le dijo Ananías, y llega y le dice a Ananías, hermano Saulo, le dijo. Pero cuando se dio cuenta que Saulo, ese hombre fiero, ya no era fiero, sino que estaba humillado. Y dijo Ananías, ya está domado, dijo. Hermano Saulo, le dijo, el Señor que se te apareció, le dijo, camino a Damasco, me ha enviado aquí para que ore por ti y recobres la vista, le dijo. Y dice la porción aquí, que cuando Ananías ora, dice, al instante, dice Hechos 9:18, cayó de los ojos de Saulo algo así como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, dice. ¿Ve usted un periodo de 5 años ahí? No. Y es más, fíjese que el mismo Pablo, después, ya en el capítulo 22, dice cómo fue que él se bautizó, por qué se bautizó. ¿O alguien que lo motivó? Sí, el mismo Ananías lo motivó. Dice en Hechos 22:16, estas son palabras de Ananías dirigidas a Saulo. ¿Qué esperas?, le dijo. Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor, le dijo. Esa traducción no es NBI ahí, es la NTV la que le he puesto. ¿Por qué? Porque hay unas traducciones que dice así, mire. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando tu nombre. Entonces la gente dice, bueno, bautizándose uno se le lavan los pecados. Porque piensan que el bautismo, cuando uno va al río, van el poco de pecados para abajo, dicen en el río. Hermanos, si los pecados son de índole espiritual, lo que va es que si la persona no se bañó, ¿verdad? Tiene días de no bañarse, ahí sí va para abajo todo esa mugre, pero el agua no puede lavar pecado. Usted sabe que lo que lava el pecado es la sangre de Cristo. Y a todos aquellos que lo hemos conocido, nuestros pecados fueron lavados ya por la sangre preciosa del unigénito Hijo de Dios. Porque el bautismo es un símbolo nada más. Es un simbolismo. Pero dice la Biblia que el mismo Ananías le dijo, levántate. Entonces, hermanos, hay personas creyentes que en lugar de animar a otros a que se bauticen, los desaniman. No sé si he conocido gente así. Y uno dice, bueno, ¿y esta gente de qué lado está? ¿Del lado del enemigo o del lado de Dios? Dicen, no te bautices todavía. Eso es serio, le dicen. ¿Y quién dice que estamos jugando aquí? No, dice, eso ya es más serio, dice. Y por eso cuando una persona peca o cae de la gracia de Dios, dice, y era bautizado ya, dice. Bueno, ¿y eso qué tiene de extraordinario que una persona haya sido bautizada ya? ¿Acaso uno que ha sido bautizado en agua no pudiera llegar a pecar también? Son mitos que se corren, hermanos, dentro de la iglesia,
lamentablemente. Y por eso hay personas que cuando se les habla del bautismo, oh no, dicen, yo todavía no estoy preparado, dicen. Pero usted ya se entregó a Cristo. Sí, dicen. Bueno, ¿y entonces qué es lo que está esperando? O sea, ¿qué más preparación quiere? No, dicen, denme más tiempo, dicen. Es que eso es muy serio. Ese es un gran compromiso, dicen. Oiga, si nosotros ya estamos comprometidos con Cristo, sí, eso es estar con un pie afuera y otro adentro. Pero si ya tiene un pie adentro, mete el otro. Hermanos, con el Señor hay que estar comprometidos completamente. Y eso de andar desanimando a otros para que no le obedezcan al Señor, eso es un grave pecado. El Señor dijo, ay de aquel, dijo, que sirviera de tropiezo a uno de estos que creen en mí, dijo. Hermanos, si una persona dice, estoy pensando, fíjese, a ver si me bautizo. No, hombre, dele, bautícese, obedezca al Señor. Eso es lo normal en un buen cristiano. Pero cuando un buen cristiano, uno llamándose buen cristiano, anda desanimando a otros, no los impulsa a que hagan el bien, eso es un grave pecado. Se lo repito, es un grave pecado. A las personas hay que procurarles, hermanos, si es un bien el que la persona va a hacer, todo y cuando la persona lo haya entendido, no hay problema. Y no importa que sea un menor de edad. No, este está muy chiquito, dicen. Pues sí, pero quizás es más inteligente que usted. Quizás conoce más la doctrina que usted, que es un viejonazo ya. Sí, hermanos, muchas veces nosotros subestimamos a los menores de edad. Dicen, este es un dundo, dicen, este no sabe, este qué va a saber, dicen. Y quizás se sabe ya los temas elementales de doctrina y usted no. Entonces, lo importante es que la persona haya entendido, eso es todo. Si la persona lo entiende, hermanos, no importa la edad que tenga. Porque puede ser que haya una persona de 60 años, ¿verdad? Y es como Nicodemo, ¿verdad? Que decía, tengo que volver a entrar al vientre de mi mamá, decía él. Ay, hermanos, estaba bien perdido, ¿verdad? Y era maestro en Israel, hermano. Maestro de la ley. Era uno de los principales de la sinagoga. Y estaba pensando de esa manera. Entonces, hermanos que están aquí, que no se han bautizado, si le entregaron su vida a Cristo, ¿qué espera? El sábado, dicen, estoy esperando. Bueno, si es así, gloria a Dios. Sí. Esta manera, hermanos, debe ser seguida por los cristianos. Esta es la forma, esa es la norma que debe ser seguida por todos los cristianos en todos los tiempos. ¿Por qué cambiar las cosas que el Señor ya estableció? ¿Por qué inventar cosas? ¿Por qué decir este no puede, este sí puede? ¿Y quiénes somos nosotros para estar ahí tratando la manera de decidir por otras personas? Nosotros no hemos sido llamados a decidir por, mire hermano, ni por nuestros hijos podemos decidir nosotros en cuestiones espirituales. Sí, porque a veces los padres no, tú no, hijo, todavía no, tú no, déjate, hay que te lleve el diablo a ti, yo voy a entrar al cielo. Sí, eso es igual. Son tapón, no entran ni dejan entrar. No, nosotros en cuestiones espirituales, hermanos, no debemos decidir aún ni por nuestros hijos. Si quieren seguir a Cristo, quieren obedecer al Señor, quieren bautizarse, adelante hijo, adelante hija, denle. Ya lo entendió, ya sabe usted por qué se bautiza. Sí, dicen el niño, gloria a Dios hijo, bendito el Señor. Hermanos, si hoy los muchachos lo que quieren es andar en rebeldía, andar en drogas, andar en sexo ilícito, andar haciendo un montón de cosas. Pero qué bueno cuando un muchacho dice, yo lo que quiero es bautizarme, yo lo que quiero es servir al Señor, yo lo que quiero un día es llegar a ser predicador. Gloria a Dios, hermanos. Benditos deseos, ¿verdad? Entonces, así de sencillo, hermanos. Eso es el bautismo en agua. El bautismo en agua es un paso de obediencia. Nosotros nos bautizamos porque queremos obedecer, quisimos obedecer al Señor, los que hemos sido bautizados. Y los que se van a bautizar el sábado, se van a bautizar porque quieren obedecer al Señor. Por eso, quieren obedecer al Señor. Dice, yo quiero obedecer al Señor. Yo le entregué mi vida a Él, mi vida le pertenece a Él. Y Él me pide en su palabra que yo me bautice, me bautizo. Si el Hijo de Dios se bautizó, el perfecto Hijo de Dios se bautizó. ¿Y quiénes somos nosotros para no bautizarnos?
Además que él ni pecado tenía. Pero la oportunidad que tienen los hermanos hoy de bautizarse este sábado, no la desaprovechen. Le digo por qué, hermanos, porque cuando vienen situaciones así, de repente comienzan a haber problemas. Y dicen, ya, yo me iba a bautizar, dice, pero si me algún problema en la casa, dicen, y no pude ir a los bautismos, dicen las personas. Y no se ponen a pensar que detrás de todos los problemas está Satanás, está el enemigo, porque él no quiere que le obedezcamos al Señor. Mire, hermanos, la porción que leímos es que, mire, cuando nosotros obedecemos al Señor, dice la Biblia que cuando Jesús salió del agua, porque estaba obedeciendo al Padre, dice que entonces el cielo se abrió. Y pero tan orgulloso estaba el Padre de ese hijo amado por ser tan obediente que públicamente lo dijo. Es como que le estuviera diciendo, hey, oigan, ese es mi hijo amado, me siento orgulloso de él. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo. Y eso es lo que Satanás no quiere, hermanos, que nosotros obedezcamos al Señor. Y por eso usa hasta hermanitos y hermanitas para que nos desanimen. Eso es terrible. Sí, porque si a usted un impío le viene diciendo, hey, no te bautices, usted le dice, cállate, impío. Pero si es un hermano el que le viene diciendo, ¿sí? Y no faltan personas, hermanos, que desaniman a otros, que les ponen cosas en la cabeza, y después las personas andan todas desanimadas, andan todas, después ya no tienen la misma chispa de antes, porque como dijo alguien, ya los picó la araña. Ya les metieron algo ahí y eso ya no les permite a ellos servirle al Señor, seguir al Señor, obedecer al Señor con libertad. Pero quiera Dios que mis hermanos que se van a bautizar, nada los detenga ese día. Que no importa la situación, dicen, se me arruinó el carro, hermanos, porque hasta los carros se arruinan en veces. El día que iba a ir a bautizarme, no arranca esta cosa. Pero que nada lo detenga. Agarre a pie, aunque sea ahí por Selma, por Sher, lo vamos a encontrar. Dice, aquí voy a pie, hermanos, porque el carro se me arruinó. Pero no deje de bautizarse. Quiera Dios, yo creo que no vinieron todos los hermanos que se van a bautizar el sábado. Lamentamos mucho eso, hermanos, porque lo importante es que los hermanos tengan conciencia, y por eso hacemos eso. Yo sé que los hermanos líderes se encargan también en las células de explicarle breve y sencillamente a los que se van a bautizar qué significa el bautismo, pero quisimos abordarlo de manera amplia este día, pero ojalá que nada los vaya a detener de bautizarse. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra.